¿Ya lo compartieron? Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Ojo en Familia. Los saluda Silvia Quispe Ramírez y hoy estamos martes 16 de febrero. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Diario Ojo, también por nuestra página web www.ojo.p y nuestro canal en YouTube Diario Ojo. Hoy vamos a conversar sobre una situación que se ha presentado durante la pandemia, la crisis por el coronavirus está afectando no solo la salud y la economía, también las relaciones de pareja. Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNAR, las solicitudes de divorcios han aumentado considerablemente durante la cuarentena obligatoria. Hasta noviembre del año 2020 se registraron 3.042 inscripciones para el trámite de divorcio y estas siguen en aumento. Hoy vamos a conversar con Milagros García, quien es abogada especialista en Derecho de Familia y directora de la Escuela de Altos Estudios en Derecho, Política y Gobernabilidad, para resolver tus dudas sobre este tema, sobre cómo realizar un trámite de divorcio en plena cuarentena. Me voy a un pequeño corte, alisten sus preguntas, pueden hacer sus consultas a mi invitada a través del Facebook de Diario Ojo. Después de este pequeño corte, regreso con ella. No se vayan. Y estamos de regreso con Ojo en Familia y como les comenté, hoy vamos a hablar sobre divorcios en pandemia. Está conmigo ya la doctora Milagros García, abogada especialista en Derecho de Familia y directora de la Escuela de Altos Estudios en Derecho, Política y Gobernabilidad. Doctora García, buenas tardes y bienvenida a Ojo en Familia. Buenas tardes, Silvia. Yo, feliz de retornar después de tiempo. Mira, y en esta coyuntura, en una coyuntura nueva en la que estamos atravesando una pandemia y las consecuencias que esta nos trae. Ahora el tema que vamos a abordar es sumamente interesante porque debido a la pandemia se han dado una cantidad de modificaciones, hechos nuevos, el adaptarnos a una era de la virtualidad. Estamos ahora en este enlace vía virtual. Antes iba pues al set del canal, ahora no podemos comunicarnos y de igual modo todas las personas que tienen un proceso judicial también pueden hacerlo, inclusive ingresar una demanda de divorcio de manera virtual al Poder Judicial a través de la mesa de partes virtual. Y así iniciar un procedimiento. Pero estos pasos, doctora García? O sea, la pandemia, el encierro nos ha llevado a reflexionar y replantear la relación de pareja y se decide un divorcio. Imaginemos que es un divorcio por mutuo acuerdo. Tanto el hombre como la mujer han decidido separarse. ¿Cuál es el trámite que se realiza ahora en esta situación de pandemia? Bueno, ahora nuevamente nos encontramos en una cuarentena, lo que implica que para iniciar un procedimiento de divorcio tenemos varios mecanismos. Uno de ellos es la vía notarial, también tenemos la vía administrativa que vendría a ser a través de una municipalidad, ya sea una municipalidad distrital donde hemos contraído matrimonio o tal vez en una municipalidad en donde hemos fijado el último domicilio conyugal. Cualquiera de esas dos alternativas. Y finalmente, si es que no llegamos a ningún acuerdo en las formas de cómo divorciarnos consensualmente, no nos queda otro camino que el Poder Judicial. Pero para ello, para interponer una demanda ante el Poder Judicial, tenemos que establecer cuál es la causal. Hoy en día, en durante la pandemia, lo que más ha proliferado a nivel judicial es el divorcio por la causal de separación de hecho, que lo que implica es regularizar una situación sobreviniente. Es decir, muchas parejas se están divorciando en esta coyuntura, pero como consecuencia de que ya tienen separados 2 años, 4, 5, 10, 15, 20 años, y lo que se pretende en esta etapa es formalizar, darle fin al matrimonio porque es una situación que no se va a revertir, la reconciliación, no se van a cumplir los fines del matrimonio establecidos en nuestro Código Civil y en la Constitución, en nuestra Constitución política. Entonces, si eso no se va a confluir, es mejor darle fin a una situación en la que
inclusive sus protagonistas ya tienen pareja, no tienen un nuevo hogar cada una, ya tienen ya tienen hijos respectivamente, entonces ya no van a reconstituir la su vida situación. familiar. Exacto. ¿Qué hacer? Entonces, llevar el documento al Poder Judicial, hay sedes en los conos, ¿no? Hay corte del cono norte, también imagino en el cono este. ¿Son a estas entidades a donde se tiene que acudir para ingresar el documento del divorcio? Sí, o sea, es decir, cuando no llegamos a ninguna conciliación, porque si queremos conciliar para que nos divorciemos en 3 meses y medio o 4, porque ese es el tiempo que nos tomaría divorciarnos en una notaría o en una municipalidad. Si no hay esa posibilidad, entonces tenemos que ir al Poder Judicial, pero cumplir con encuadrar nuestro caso en una causa. Si es separación de hecho, adulterio, y cualquiera de las que establezca el artículo 333 de nuestro Código Civil. Digamos, preparamos nuestra demanda, hablemos de una separación de hecho en la que no hay hijos de por medio. Nuestro código establece la separación de hecho por un lapso de 2 años consecutivos. Si una pareja de esposos casados por civil están separados 2 años y no median hijos menores de edad, en esos 2 años cualquiera de los cónyuges puede invocar esa causal y solicitar el divorcio por la causal de separación de hecho. Tiene que asesorarse, un abogado es el que tiene que elaborar, estructurar la demanda, adjuntar la documentación que acredite que efectivamente son 2 años que ya vienen separados y que por esa razón estamos invocando esta causa. Esta demanda, con sus anexos y los medios probatorios, tenemos que ingresarlas debidamente escaneadas y en PDF, ingresarlas a través de la mesa de partes virtual del Poder Judicial. El juzgado admite la demanda, califica primero, admite la demanda, y luego ya se notifica la admisión de la demanda. Y es así como empieza todo este periplo judicial de divorciarnos. Si vamos por la vía del Poder Judicial, usted ha señalado que cuando hay un mutuo acuerdo de divorcio se puede ir a la notaría o a la municipalidad y en 3 meses o 4 meses a lo mucho ya sale el divorcio. Cuando no es así, porque ya están haciendo preguntas a través del Facebook, por ejemplo, Mari consulta, ¿qué pasa si una de las partes no quiere aceptar el divorcio? Entonces yo ingreso el divorcio a la mesa de partes virtual del Poder Judicial, pero mi pareja no lo quiere, no quiere divorciarse de mí. ¿Cuánto podría tardar todo el proceso? ¿No se puede divorciar unilateralmente? No podríamos divorciarnos unilateralmente. La única forma es que acudamos al Poder Judicial por falta de acuerdo, invocar una causal y solicitar, presentar nuestra demanda invocando esa causal para que el Poder Judicial sea pues el que siga las etapas del proceso, nosotros someternos a ella. La otra parte, si no quiere divorciarse, tendrá que esbozar los motivos, porque, por ejemplo, ¿no? Si se invoca la causal de separación de hecho, la otra parte, la parte demandada en su demanda, tal vez puede invocar, porque no quiere separarse, no quiere divorciarse, porque también suceden hechos así, no se llevan bien, pero no quiere una de las partes divorciarse. Y en la contestación de la demanda tendrá que esgrimir las razones por las cuales no, desde su perspectiva, no procede el divorcio por esta causal. Puede alegar que, por ejemplo, no se cumplieron los 2 años establecidos por ley, establecido en nuestro Código Civil para la procedencia de esta causal. O tal vez, por error, se ha interpuesto una demanda por esta causal de separación, de hecho, efectivamente, cumpliendo los 2 años, pero si tienen 2 hijos, uno mayor de edad y uno menor de edad, esos 2 años se convierten en 4. Cuando hay hijos menores de edad en un matrimonio y se va a invocar la causal de separación, de hecho, tenemos que tener cuidado de establecer que los 4 años ya se cumplieron de separación. Si no, tampoco va a proceder esa causal. Porque cuando hay hijos de menores de edad se duplica. Esos 2 años se convierten en 4. Ok. Hay preguntas ya a través del Facebook de Diario Ojo. Por favor, todos los que nos están siguiendo hagan sus consultas a la doctora García. Y Gladys Romero consulta. Si mi pareja me fue infiel y quiero separarme, ¿puedo pedir algo a cambio? Bueno, el Código Civil también establece en nuestro artículo 345, inciso A, una indemnización para el cónyuge inocente. El cónyuge que ha sufrido el maltrato, que ha sufrido el abandono, porque hay causales, ¿no? Por abandono injustificado del hogar conyugal es una causal que podríamos invocar.
Ahora, el sevicia, que es el maltrato físico al que ha podido ser sometida la víctima, y si hay pruebas de por medio, cuando la parte demandada, digamos, en este caso la esposa que ha sufrido todos estos vejámenes, ella puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Independientemente que conteste la demanda, puede contestar la demanda y reconvenir solicitando una indemnización, porque así lo establece nuestro marco normativo. Pero tiene que acreditar debidamente el daño sufrido. Digamos, si la señora ha sufrido maltratos físicos y psicológicos, estos deben de estar contenidos en un documento. Por ejemplo, ¿no? Si ha sido maltratada y ha denunciado por violencia, ella en el expediente debe de tener adherido e insertada el certificado médico que acredita una lesión física, o también si ha sufrido al mismo tiempo violencia física y psicológica, la evaluación psicológica que acredite que ha sufrido este maltrato psicológico. Entonces y si ha requerido tratamiento, también debe estar debidamente documentado, con una historia clínica, con copias certificadas, en fin. Todo lo que implica indemnización tiene que acreditarse debidamente, porque la indemnización por daños, pues tenemos que acreditar el daño moral, y el daño moral tiene que contar con elementos probatorios, porque tiene que haber una medida, ¿no? Una proporción. O sea, juez, si va a sentenciar favorablemente en ese sentido, tiene que tener la convicción, tiene que contar con elementos probatorios que puedan sostener una sentencia para que otorgue una indemnización. En este caso se requiere la asesoría de un abogado. Definitivamente no es exacto. No se puede hacer una demanda de divorcio por sí solo la persona que lo desee invocar, sino tiene que ser asesorada. De igual modo, la parte demandada tiene que asesorarse. Ahora, salvo que si es un proceso por separación de hecho y cada quien ha hecho su vida, ya tienen nuevas familias y no tiene interés por qué mantener el vínculo conyugal, entonces la parte demandada puede ni contestar la demanda y el proceso va a continuar. Tal vez no asista ni siquiera a las audiencias, porque ahora las audiencias ya se realizan en forma virtual también, ya no son presenciales. Como consecuencia de esta pandemia, el Poder Judicial ha emitido, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido también normativas internas, directivas, resoluciones administrativas que regulan todos estos tipos de situaciones. Ahora las audiencias son virtuales. Hay una pregunta justo relacionada con este tema de la pandemia y los procesos. Jessica Avellaneda dice, si se inició el divorcio en mutuo acuerdo y comenzó la pandemia el año pasado, pero ya firmaron los documentos, ¿cuánto tiempo demora ya para que salga el divorcio? O sea, se quedó un trámite estancado por pandemia. Ya, ¿qué es lo que sucede? Cuando llegó la pandemia, el Poder Judicial suspendió todos los plazos. Suspendió todos los plazos y empezaron a regir a partir de julio, del 1 de julio en adelante. Actualmente, con esta nueva cuarentena, también ya se suspendieron los plazos, eran hasta el 14, era desde el 1 hasta el 14 de febrero, ahora con el último mensaje de nuestro presidente, ese plazo se ha extendido hasta fin de mes, hasta el 28 de este mes. Eso quiere decir que los plazos, por ejemplo, para contestar de demandas se han suspendido, para interponer apelaciones también. Para contar términos, todo se ha suspendido y se van a retomar los cómputos después del 28 de febrero. Entonces, si las personas interpusieron una demanda de mutuo acuerdo el año pasado, está demorando, ¿por qué? Porque en el Poder Judicial los procesos de divorcio de esta naturaleza son de impulso de las partes. Los jueces solamente pueden impulsar de oficio, o sea, ellos promover el proceso, hacer que avancen los procesos, las etapas procesales, cuando se trate solamente de procesos en los que estén involucrados el sector vulnerable, niños, niñas, adolescentes, o personas que, por ejemplo, tengan una discapacidad física. Entonces, esos procedimientos judiciales, el juez puede impulsarlos para favorecer a la población vulnerable que se ve afectada en un proceso, o para garantizar el ejercicio de sus derechos. Pero en los casos de divorcio, no. Los casos de divorcio, como en los procesos civiles, por ejemplo, son de impulso de las partes. El juez no tiene el deber de promover el monte de los procesos. ¿De quién depende? Del abogado, que tiene que impulsar el proceso entrevistándose, o también la parte puede solicitar, el juez les escucha. Es a través de este mecanismo uno puede solicitar entrevistas con los magistrados, ya sea como abogado o sea como la parte interesada, y puede
hablar y entrevistarse virtualmente con el juez, como antes lo hacíamos en forma personal y que íbamos de 8 a 9 de la mañana y en la tarde de 1 hora hasta las 4:45 teníamos para entrevistarnos. Ahora es a través de este mecanismo. El problema es que hay casos en los cuales los jueces, uno se programa, nos dan los enlaces, uno ingresa al enlace para entrevistarse y el juez no admite aún a la reunión o simplemente no está. Y eso es algo que retrasa el proceso. Bueno, eso está para las manos del abogado. Hay más preguntas, doctora García, de Carmen Berrocal. Tengo un juicio de aumento de alimentos, de pensión de alimentos, imagino. Él quiso divorciarse y yo en su momento no, por justamente esto, la pensión. Pero ahora sí deseo el divorcio, me imagino, pero él no aumenta nada de pensión a su hijo. ¿Qué puedo hacer? Consulta. Bueno, en el caso de la señora, yo imagino que, o sea, si está solicitando aumento de alimentos es porque ya tiene buenos años que le viene otorgando una pensión y en el tiempo esa pensión pues va diluyéndose con el incremento de todos de los precios, ¿no?, a nivel del mercado. Entonces lo que ella puede solicitar es interponer una demanda de aumento de alimentos. Otro tema. Las personas que interponen un divorcio también tienen, si hay hijos menores de edad, en ese proceso de divorcio pueden resolver muchos temas, varios temas. El primero de ellos es solicitar que el juez establezca una pensión de alimentos si es que no ha tenido un proceso primigenio de alimentos o no han ido a un centro de conciliación a conciliar los términos del alimento. Entonces no hay resuelto ese tema, no está resuelto. Pueden, en el mismo proceso de divorcio, como pretensión accesoria. La pretensión principal se solicita el divorcio por la causal X. Las pretensiones accesorias vendrían a ser, uno, el establecimiento de la pensión de alimentos para los hijos nacidos fruto del matrimonio. Segundo, si existen, si hay niños, hay que establecer también la tenencia. ¿Quién se va a quedar con los niños? El demandante puede decir, bueno, si es el esposo, puede decir, bueno, yo solicito que la tenencia sea otorgada a favor de la madre, que es la persona con quien más estuvo los niños conviviendo. Necesariamente la otra pareja tiene que aceptar que la tenencia la tenga la otra persona, ¿no? O sea, tiene que ser de acuerdo también entre los dos. Si es un proceso judicial, no se ponen de acuerdo en nada, lo que el demandante va a hacer es plantear sus pretensiones y que el juez sea el que decida, de acuerdo a cómo se actúen las pruebas. Ahora, obviamente, si el demandante dice, digamos, es el cónyuge, el esposo, dice, bueno, mis hijos que sigan viviendo, que la tenencia la tenga la madre. Pero yo solicito un régimen de visitas a mi favor, porque el régimen de visitas procede respecto del padre que no convive con los menores. En esa medida, él podrá solicitar, yo quiero un régimen de visita de esta forma, que la Navidad y el Año Nuevo en forma alternativa pasen mis hijos conmigo y con la mamá, el día de mi cumpleaños, el día de cumpleaños de mis hijos, de tal hora, o cada 2 semanas, en fin. Necesito visitar a mis hijos, pernoctar con mis hijos. Todos los detalles también lo tendría que plantear en el divorcio. Y sí, como una pretensión accesoria. Y finalmente, si existen bienes que se hayan adquirido dentro del régimen de sociedad de gananciales, también. Ese será el momento de solicitar como pretensión accesoria también la liquidación de la sociedad de gananciales y así, si existen bienes, adjudicárselos conforme corresponda, ¿no? En un 50% para cada uno. Todas las pretensiones se pueden solicitar en un proceso de divorcio. En el caso, por ejemplo, pregunta Paucar, si hay hijos mayores de edad y no acepta el divorcio, ¿me corresponde una pensión, ya considerando que son hijos mayores de edad? Los hijos mayores de edad tienen derecho a una pensión alimenticia siempre y cuando tengan hasta 28 años de edad y acrediten que están estudiando, pero tienen que ser estudios con resultados exitosos o al menos promedio, porque si se trata de un hijo que tiene 25 años y se jala un ciclo, lo matriculan, el siguiente ciclo pasa, el siguiente vuelve a jalar, saca cursos, eso ya no denota que este joven curse estudios exitosos o medianamente aceptables, y eso también va a tener una consecuencia que va a implicar que el padre ya pueda decir en un momento hasta aquí nomás y solicitar la exoneración, porque la única forma de estar obligado el padre a otorgar una pensión de alimentos a sus hijos mayores de edad es que cursen estudios y de una manera idónea. No puede, en este ejemplo que he planteado, bajo esas coyunturas, no podría estar obligado.
El padre puede desentenderse y solicitar judicialmente una exoneración. Si es que ya tenía una sentencia judicial que lo obligue a otorgar una pensión a sus hijos. Hay una consulta de Ivonne, dice, si no tengo hijos ni tampoco inmuebles, estoy separada ya 23 años, ¿cuántas veces se demoraría el divorcio por medio de la municipalidad? En su caso, ¿podría hacerlo por la municipalidad o tiene que ser necesariamente que los dos estén de acuerdo para hacer el proceso por vía municipal o notarial? Tiene que haber acuerdo de voluntades. En principio, si quieren divorciarse consensualmente, la única forma es hacerlo vía notarial o municipal. Y para ello también la municipalidad le va a exigir que si hay hijos de promedio, ya está definida en una conciliación extrajudicial la pensión de alimentos, el régimen de visitas, la tenencia también. Y si es que también existe de por medio patrimonio adquirido, tiene que haberse efectuado previamente a la solicitud de divorcio la separación de bienes o la sustitución del régimen de sociedades gananciales por la separación de bienes. Este documento es un acto jurídico mediante el cual las partes establecen de qué forma van a adjudicarse el patrimonio que han adquirido dentro del matrimonio. Y este documento también se inscribe, es un testimonio, una minuta, se genera una escritura pública y esta se inscribe en la SUNARP, en el registro personal y también en el registro, si es que existe una propiedad inmueble, en el registro de propiedad inmueble. Si existe un bien vehicular, en el registro de propiedad vehicular, se establecerá. Si tienen dos vehículos, ya uno para la esposa, otro para el cónyuge, y así se resuelve. Entonces, cuando ya tienen todos estos temas resueltos, la municipalidad solo nos admite el divorcio cuando ya hemos acreditado toda la solución de todos estos posibles conflictos previos, porque en la municipalidad solamente se solicita la disolución del vínculo conyugal. Okay. Si no se han resuelto los otros temas, no te admiten la solicitud de divorcio. Doctora, desde la experiencia, consulta Rosario, ¿cuál es la causal de divorcio que se invoca con más frecuencia? Ya, la causal que más se invoca, por ejemplo, ¿no? Hablemos de judicialmente, de separación de hecho, porque son situaciones que ya buscan resolver ya de temas que ya están dados. Ya hay una separación de muchísimos años y solamente queda dar este paso para resolverlo en forma definitiva y lograr la disolución del vínculo conyugal. Esa es una de las causales, las más frecuentes. Ahora, también el adulterio en menor proporción y las otras que establece el Código Civil también, porque son 13 causales. El adulterio es complicado, pueden interponerse las demandas, pero es muy complicado acreditar el adulterio, salvo en los casos en los que se acredita con el nacimiento de un niño extramatrimonial. Y fotos, doctora, videos y contrato un agente privado para que lo siga. ¿Eso claro, podría servir como causal de prueba de la infidelidad? Había una consulta respecto a ese tema. ¿Cómo demostrar la infidelidad? Porque él siempre lo va a negar, dice. Sí, es que el que comete esos actos lo va a negar, o sea, nunca lo va a aceptar definitivamente, pero tiene que ser, claro, acreditarse. Obviamente, si encuentran en una situación, en un restaurante, existen fotos o filmaciones de esta persona con una posible pareja con la que está siendo infiel a su esposa, no es una prueba, pues, es contundente, porque inclusive agarrándole, tocándole la mano, haciéndole caricias en la mano, tampoco, porque se requiere el acceso carnal, o sea, tener el acto sexual que acredite, debe estar acreditado que este acto sexual se practicó con otra persona que no es la cónyuge o el cónyuge, dependiendo del caso. Y eso es difícil de probar. No basta decirlo, hay que acreditarlo. En un proceso, todo lo que se dice, todo lo que se alega, se tiene que probar. Ahora, me dices con filmaciones. Obvio que, por ejemplo, si están ingresando se le hace un seguimiento y el esposo, el cónyuge, ingresa a un hotel con una señorita que no es su esposa, obviamente no van a ir a
a conversar, a dialogar, ¿no? Van a hacer otra cosa. Podría ser eso, pero a la vez esto corroborado con otros elementos, por ejemplo, que tengan no solamente fotografías, sino de repente capturas o información en una laptop, en donde también se infieren conversaciones, mensajes que hacen establecer que efectivamente esta persona ha cometido un acto de adulterio. Entonces, ¿por qué? Porque el juez no solamente se basa por un elemento probatorio, sino el conjunto de ellos, del conjunto de ellos tiene que emitir una valoración de juicio para tener la convicción de declarar fundada una demanda y darle la razón a la persona que ha interpuesto el proceso judicial. Ahora hay otro tema, ¿no? Si digamos, una persona, una cónyuge, descubre que el esposo le ha sido infiel porque descubrió que tenía un hijo, encontró la partida de matrimonio en una de sus prendas, muy guardado y evidencia la existencia de esta criatura debidamente reconocida por su esposo. Si la señora perdona al esposo y pasa un año o pasa el tiempo y ella quiere utilizar esa causal, ya no, porque el hecho de perdonar al cónyuge implica que ya perdió la oportunidad de invocar esa causal para interponer su divorcio. Y en esa... tiene que esperar a que sucedan nuevos hechos que acrediten que efectivamente él ha cometido la causal de... Otra pregunta, ahora están consultando los caballeros, porque hay que ser también justos y equitativos en este tema del divorcio, porque la mujer no siempre es víctima. Dice, buenas tardes, abogada, una consulta. ¿A quién le corresponde la tenencia de los hijos? ¿Por qué siempre se lo dan a la madre? Bueno, en principio habría que establecer, los jueces tienen que establecer algo muy importante, y es un criterio. Tienen que establecer los hijos con quienes pasaron mayor tiempo conviviendo, con el papá, con la mamá. Hay casos que sí, efectivamente, los hijos han pasado más tiempo de convivencia con el padre y siguen manteniendo la convivencia con el padre, y la que invoca el divorcio por separación, de hecho, es la madre, o la esposa, mejor dicho. Hay valoraciones. Cuando se hace, en pandemia lo que ha incrementado muchísimo también es algo sobre lo que no hay una estadística, porque yo estoy muy pendiente de estos temas, es los conflictos que se suscitan entre los padres, que la madre ejerce la tenencia y sobre pretexto de la pandemia y las restricciones que se dieron para que los niños tampoco pudieran salir a la calle, ¿no? Y esas limitaciones por su propia seguridad de salud. Aprovecharon esta coyuntura para negarles, pese que ya tenían conciliaciones de régimen de visita o sentencias judiciales con régimen de visita, les negaron a sus hijos la posibilidad de mantener esa vinculación paterno-filial. Y a mí me parece muy cruel. Hay casos que sí se ameritan, que por ejemplo, en los casos en los que de repente un policía que está trabajando en primera línea, o de un padre que es médico, que también he visto casos de un médico que trabaja con puro paciente COVID. Son profesiones que realmente están en permanente contacto de la posibilidad de contaminarse con este virus y a la vez transmitírselos a sus hijos cuando ejerzan el régimen de visitas. Eso podría ser un punto que llama la atención y nos llama una reflexión. Pero hay casos en los que, por ejemplo, un ingeniero que hace trabajo remoto está en su casa, no tiene contacto con nadie, pero él quiere ejercer su régimen de visita y la mamá le dice, no, ¿sabes qué? Estamos en pandemia, hay cuarentena, hay una restricción, tú no puedes ver a tu hijo. Y eso es cruel. Eso es cruel. Yo critico a esas madres porque... ¿Te puedes iniciar un proceso en ese caso? El padre puede iniciar un proceso porque no le permiten ver a sus hijos también, ¿no? Si es que no hay un proceso judicial que haya establecido una sentencia, la tenencia y la forma del ejercicio del régimen de visita, el padre lo puede efectuar. El padre lo puede efectuar. Y en los casos en los que existe ya un acuerdo conciliatorio, tiene que ejecutar. Tiene que ejecutarse porque las conciliaciones extrajudiciales tienen el valor de una sentencia. En caso que no se cumpla, ya habiendo una orden judicial sobre las visitas, y si no se cumple, ¿qué hacer? Ya, hay que primero hacer la constatación policial. Yo voy a la comisaría, o el padre o la madre va a la comisaría con su sentencia que establece un régimen de visitas, o de repente una tenencia. El papá ejerció el régimen de visitas, se los llevó a su casa y ya no los quiere retornar.
Entonces la madre igual tiene que ir a la comisaría con su sentencia judicial que establece cómo debe de ejercerse el régimen de visitas y la tenencia, o si no, una conciliación extrajudicial que de igual forma establece estos temas, y sacar a un policía, hacer la constatación policial en el lugar donde está domiciliando el padre de los hijos, y que el padre se entreviste con él y va a dejar una constatación que establezca que efectivamente el señor dice que le tocaba ejercer su régimen de tenencia, pero no devuelve porque dice que está en mejores condiciones con él que con la madre. Eso no es una justificación. Ahora, se puede hacer una, dos, o sea, varias constataciones en la medida también que no permite retornar el niño, o cuando la madre no quiere que el padre ejerza el régimen de visita. Entonces, todo esto, si está ya judicializado, se tendrá que requerir a la madre con esas pruebas. El juez va a tener a la vista estos documentos que efectivamente la madre está incumpliendo un mandato judicial. ¿Y qué implica? Que está desacatando a una autoridad judicial. ¿Y esto qué consecuencias trae? Que la señora estaría cometiendo un delito. Pero ¿cuál es la consecuencia más trascendente? Que ella está poniendo en peligro, la madre que ejerce la tenencia o el padre que ejerce la tenencia está poniendo en peligro inclusive el ejercicio propio de la tenencia, porque esto podría ser una causa para que el padre que está perjudicado, y no solamente es el padre que se perjudica, sino el niño que no ve al padre, con el que no tiene ese contacto paterno, ese vínculo filial, y podría perder la tenencia, o podría ser variada a favor del padre perjudicado. Entonces, cuando asesoremos, eso es el consulta, lo digo porque hay colegas que malinforman, hay colegas que asesoran mal en ese sentido sus patrocinados, y lo único que generan es heridas de las cuales el que más va a salir dañado es el menor. Otra pregunta, ¿una mujer también puede pasar pensión cuando se separa de su pareja? Siempre y cuando, si se separan y los hijos que están a favor, quedan en poder o con la tenencia del padre, sí. Los padres tenemos la obligación de otorgar alimentos en un 50 y 50%, pero también considerando sus temas personales, o sea, si tienen, yo tengo, por ejemplo, hijos, y no voy a ejercer, le otorgo a mi cónyuge la facultad, o los dejo en tenencia de mi esposo, y yo tengo que verme obligado, mi obligación es otorgar alimentos. Pero si mi situación personal hace que yo ya tengo otro hijo de un nuevo compromiso, de un nuevo conviviente, tengo otro hijo, entonces yo cuando tenga que otorgar alimentos estoy obligada, sí, pero esas consideraciones también se van a tener que atender. Tiene que considerar el juez para establecer una pensión alimenticia. Este padre está obligado, sí, pero también tiene otro hijo que mantener, o también mantiene a la madre, a los padres, que son ancianos, son personas de la tercera edad. Para establecer una pensión alimenticia son varias consideraciones que el juez advierte para poder emitir una sentencia que sea justa y que sea también materializable, ¿no? Siempre, y tampoco sin afectar el derecho del obligado a otorgar. Como máximo, hasta un 60% de la remuneración es lo que se puede ordenar que otorgue o distribuirlas, ¿no? Entre las personas de las que está obligado, o los hijos que tenga, los que están obligados a otorgar alimentos, ¿no? Amparo Sosa consulta. Buenas tardes, doctora. Si un varón tiene bienes y la mujer no lo tiene y se casa, ¿la esposa también ya es dueña de los bienes? Ok. Qué interesante la pregunta. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Si nosotros antes del matrimonio hemos adquirido bienes, esos bienes son bienes propios. La única forma que nuestra pareja, nuestro cónyuge, pueda adquirirlos es en el caso que yo fallezco, uno fallece, y nuestros herederos, ¿quiénes son? Nuestro cónyuge y nuestros hijos. Claro. En ese supuesto nada más. Pero hay otros supuestos también en los cuales sí puede corresponderle a ella, pero los frutos, digamos, yo me caso, tengo un terreno en La Molina, cuando me caso, mi esposo me ayuda a construir un edificio. Entonces, esa edificación ya no es solo mía. Esa edificación ya vendría a ser patrimonio que se ha generado dentro de la sociedad de gananciales, y los frutos, si yo alquilo esos arriendos, son de la sociedad de gananciales, es decir, son de ambos.
y en algún momento si me tengo que divorciar, ello también va a ser materia de una liquidación de sociedad de gananciales. O sea, las circunstancias son diferentes. Otra cosita de Hildaura. Si solo deseo divorciarme, ¿qué requisitos se necesitan y en la municipalidad cuánto demoraría? Un poco para ya hacer la diferencia, ¿no? Del tema de cómo o por qué podría divorciarme por municipalidad o notarial y por qué debería ir por poder judicial. Bueno, yo siempre recomiendo divorciar. Si hay un mutuo acuerdo, si hay voluntad de las partes para dar este paso y divorciarse, hay que hacerlo municipal o notarial. A nivel municipal es más económico que en notarial. Si vamos a hablar en términos de posibilidades económicas, porque ahora con la pandemia no todos tenemos la disposición económica para destinar recursos para eso, ¿no? O en qué medida. En una municipalidad los costos siempre van a ser más bajos. En una notaría, dependiendo de la notaría, puede fluctuar entre 1.800, 2.000, 2.500 soles, independientemente de lo que cueste las respectivas inscripciones, porque una vez que concluya el proceso, hay que inscribir en la RENIEC, hay que pagar una tasa en la RENIEC, después hay que inscribirlo también ante la SUNARP, también hay que pagar una tasa, eso también, eso son, no es mucho, pero el más económico vendría a costar los divorcios municipales. Los notariales sí son más elevados porque los notarios manejan sus tarifas. ¿Y en qué casos? En los casos en los que están de acuerdo a ambos, es la única forma. Y el promedio es 3 meses y medio, 4 meses, 4 meses y medio, no, o sea, es el plazo más breve, más rápido. Nadie se puede divorciar en nuestro país si no es a través de estos mecanismos. En la municipalidad pueden demorar un poquito porque estamos en una institución pública, de repente la agenda de las audiencias, ya ingresamos ahora a un divorcio y de repente ya no alcanzamos a la audiencia porque hay una audiencia de ratificación de la voluntad de querer divorciarse, ¿no? O sea, hay que ir tanto esto es en la municipalidad como en la notaría. O sea, uno, si va igual a la notaría o a la municipalidad a divorciarse, tenemos que someternos a una audiencia en la que tenemos que ratificar la voluntad de divorciarnos. Luego de ello, al mes de esa audiencia se emite la resolución en la municipalidad en la que ya se declara la separación legal. Y a partir de ese momento, inclusive todo lo que uno puede adquirir ya es de cada quien. Es de cada quien. Doctora, para cerrar esta pregunta, no está tanto relacionado con el tema de divorcio, pero sí quiero que responda a Cristina Rosales. Mi esposo me dejó hace 9 años. No estaba casada, pero sí era conviviente. ¿Él tiene derecho a reclamarme algo o yo a él? Yo ahora no tengo trabajo y tengo 2 hijos. Convivencia, pues. Ok. La unión de hecho, que vendría a ser la convivencia, sí genera derechos exactamente iguales a las del matrimonio. Así no se haya inscrito en la SUNAT, la convivencia, así no está registrada. A eso voy. Generan derechos, pero primero tenemos que hacerlo. Bueno, si hay un conflicto, obviamente que el conviviente con el que ya no se vive actualmente ya no va a ir a la notaría de buen gusto a firmar un documento, una escritura pública que declara, que reconocen ambos la unión de hecho de qué fecha a qué fecha. O sea, no va a haber esa posibilidad. Mejor eso es hacerlo antes de entrar en conflictos, que se reconozca, para que pueda ejercerse los derechos. Porque el derecho está, pero tiene que estar contenido en un documento y registrado ante la SUNAT. Y en el caso, por ejemplo, que Cristina no haya registrado su convivencia, se tiene que hacer un proceso judicial de declaración de unión de hecho. Pero es un proceso largo, es un proceso de conocimiento y dentro de los cuales, de nuestro ordenamiento procesal, es el proceso más largo, el más complejo. Va a demorar, pero sí es factible en la medida que, o sea, es factible, de hecho, se debe de acreditar con una serie de documentos y una vez que tenga una sentencia consentida, le permitirá a la señora poder, si es que hay patrimonio que se ha adquirido dentro de esta convivencia de los 9 años, sí le corresponde, pero primero tiene que lograr un fallo judicial que establezca la declaración de unión de hecho. Y con este documento debidamente inscrito en el registro personal de la SUNAT, ella podrá ejercer
cualquier derecho respecto al patrimonio que hayan generado dentro de esta unión de hecho. Y sobre el tema de los alimentos, eso es independiente. El tema de los alimentos, la señora está habilitada, o sea, no importa si es conviviente, está casada, lo que fuere, no, cualquiera sea su situación legal de ella respecto del padre de sus hijos, ella está facultada para solicitar. Por la partida de nacimiento. Por supuesto, siempre y así cuando él no haya firmado, pongamos en el caso extremo, que no firmó la partida de nacimiento. Ok, en ese caso lo que podemos hacer es interponer una demanda de alimento, una demanda de filiación y alimentos al mismo tiempo. Antes había que establecer, hace muchos años atrás, primero la demanda de alimentos para luego hacer una demanda de filiación para luego efectuar la de alimentos. No, ahora no, en un solo proceso se puede pedir a ambos, inclusive el juez puede establecer en este mismo proceso una pensión provisional para no esperar hasta la sentencia para que pueda percibir alimentos mucho antes, ¿no? Eso también. Doctora Milagros, gracias por su orientación. Siempre que usted está en el programa, las consultas nos llueven. Y la verdad que hay muchas interrogantes porque cada caso es muy particular. Están preguntando su número, por favor. ¿Dónde pueden contactarla? ¿Un número telefónico? ¿Un fanpage? Hay mucha gente que quiere hacerle consultas particulares. Sí, a ver, yo tengo mi fanpage, Milagros García Matos, con doble T Matos. Y tengo también a través del Facebook, con mi nombre, igual Milagros García Matos. Mi número de celular es el 9593176652. Así que pueden ubicarme a través de estas redes. Tengo también Instagram con mi nombre. Y también soy directora general de una institución académica que he fundado, SECADEP, la Escuela de Altos Estudios en Derecho, Política y Gobernabilidad. Es donde también dictamos capacitaciones. Y bueno, siempre colaboro con algunas municipalidades que me invitan para los efectos de difundir derechos y tratar de estos temas de interés. Mañana, por ejemplo, estaré en el Colegio de Abogados del Callao a las 7 de la noche. Los invito. Voy a tratar el tema de efectos jurídicos de la sucesión intestada. ¿En qué caso se interpone una sucesión intestada? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué derechos podemos ejercer con una sucesión intestada? Entonces, todo eso, esos temas voy a tratarlos el día de mañana y va a ser transmitido vivo Facebook Live del Colegio de Abogados del Callao. Así que quedan gratamente invitados y podrán aprender algunos puntos que tal vez no lo saben o tienen interrogantes, y estaré respondiendo también preguntas a través del Facebook del Colegio de Abogados del Callao. Listo, doctora García, muchas gracias, que tenga una bonita tarde, así que ya saben, comuníquense con ella al 959-317-652. Y yo culmino la edición de Ojo en Familia recordándoles que hoy martes sale nuestra sección Mundo Escolar. No te pierdas una ficha sobre los héroes de la antigua Grecia, personajes que destacaron por sus increíbles hazañas según la mitología griega. Y también tendremos información para los estudiantes de secundaria, donde conocerán las reacciones fisiológicas que experimenta el cuerpo cuando se enamoran y las hormonas responsables de todos estos cambios. La bioquímica del amor es nuestra información, nuestra infografía hoy en Mundo Escolar. Recuerden que Diario Ojo puede llegar hasta la puerta de tu casa gracias a nuestro servicio delivery. Solo tienes que enviar un mensaje vía WhatsApp al número 988070096 y el canillita que está en tu zona te llevará el periódico hasta la puerta de tu casa. Es totalmente gratis este servicio delivery y solo para Lima Metropolitana. Conmigo será hasta el jueves con otro interesante programa, siempre en vivo al mediodía por el Facebook de Diario Ojo. Chao, chao. Muchas gracias, Silvia. Gracias a usted, doctora. Gracias.